El gobierno de la llamada Cuarta Transformación terminó por convertir a México y su soberanía en un discurso de campaña. La seguridad la convirtió en un teatro, un circo de cifras infladas, falsas, mentirosas. Con Claudia Sheinbaum, México no está enfrentando al crimen organizado ni con estrategia ni con voluntad. Lo está intentando administrar, lo está intentando negociar. Pero cuando Washington, desde Estados Unidos, está apretando, simula combatirlo. No es una teoría de conspiración, es la descripción de un régimen que prefiere toda esta retórica anti-injerencista dentro del país, mientras está cediendo el terreno en la realidad ante el poder económico y diplomático de los Estados Unidos. Lo que vamos a platicar el día de hoy es un análisis muy de frente de esa claudicación, el fracaso tan sangriento de lo que está ocurriendo en Michoacán y el resto de las contradicciones de este proyecto político que ya está agotado, que es hipócrita y que es sumamente peligroso para México. Estados Unidos no solamente dobló a Claudia Sheinbaum, le recordó quién manda y ella obedeció casi sin chistar. La soberanía de la Cuarta Transformación en México queda en evidencia porque hay momentos en la política mexicana en las que no hace falta que un gobierno diga públicamente nos obligaron. Es, es suficiente con observar desde aquí abajo, desde la ciudadanía, lo que ocurrió antes y lo que está ocurriendo ahora. Porque durante mucho tiempo el gobierno de Claudia Sheinbaum defendió una idea que era clarísima. México no iba a permitir que las agencias extranjeras realizaran operativos en territorio nacional. Decía Claudia Sheinbaum que es ilegal combatir el crimen organizado. El argumento era la soberanía. La legalidad era su argumento. Pero la defensa de México frente al supuesto injerencismo norteamericano también era un argumento. Claudia Sheinbaum decía que Estados Unidos podía proporcionar información, pero que las operaciones en el territorio mexicano correspondían exclusivamente a las instituciones mexicanas. De hecho, la propia presidente explicó que fueron necesarios meses de negociación para encontrar un mecanismo de trabajo conjunto con Washington. Y hasta ahí todo es perfectamente legal, todo normal, en el relato oficial. Pero entonces ocurre algo que acabó con la farsa. Estados Unidos comenzó a apretar. Primero fueron los aranceles que amenazaban directamente la economía mexicana, los empleos que presume Claudia Sheinbaum como logros. Después vinieron las presiones políticas y de seguridad. Estados Unidos comenzó a cancelar visas a los políticos y a los funcionarios mexicanos vinculados, de acuerdo a Washington, con investigaciones de delincuencia organizada que en México se negaban a realizar. Investigaciones que aquí en México dicen que no existen porque no hay expedientes, porque no hay pruebas, aunque las oculten, pero no hay pruebas, dicen. Después llegaron las solicitudes de detención con fines de extradición. Y entonces comienza a ocurrir todavía algo más delicado, porque la presión comenzó a tocar al círculo político de Morena. Comenzó a tocar a Dan Augusto, a Marina del Pilar, que a Claudia le dolió hasta el alma. Y la semana pasada llegó hasta Andrés Manuel López Beltrán. Estados Unidos le revocó la visa a Andy. El gobierno mexicano está protestando con toda la indignación teatral que ha podido reunir, porque Claudia Sheinbaum sí salió y habló de injerencia, pidió que se presentaran pruebas, pero mientras el discurso político se endurecía todos los días en las mañaneras, la cooperación en materia de seguridad cada vez es más estrecha y más visible. Y esa es la definición misma de hipocresía de Estado. Hoy vemos a Omar García Harfuch reuniéndose con el director de la DEA en Argentina. Ya no estamos hablando solamente de que México recibe información de Estados Unidos. Estamos hablando de una cooperación que el propio director de la DEA está elogiando públicamente. Harfuch está hablando de intercambio de información.
Habla de coordinación, de operaciones efectivas. Y la DEA está hablando de la relación con México prácticamente en los términos de una alianza. Claudia Sheinbaum en sus mañaneras reconoció que ella no quería que Harfuch viajara, pero que el gabinete por una unanimidad había decidido que tenía que ir para que todo el mundo conozca lo que estamos haciendo en México, que ocultar números de asesinatos, ocultar desaparecidos o no tomarlos en cuenta e ignorar a las madres buscadoras. ¿No les parece coincidencia? Una coincidencia muy conveniente, porque justo cuando la presión tocó el círculo más cercano del movimiento, la resistencia de este gobierno se acabó como si fuera un castillo de naipes. Y entonces, yo pregunto, y lo quiero preguntar con toda la dureza que merece el gobierno, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cambió el crimen organizado? No, el crimen organizado sigue tan poderoso como siempre, lo hemos visto el día de hoy. ¿Cambió la Constitución? No, tampoco. Sigue diciendo exactamente lo mismo sobre la soberanía. ¿O cambió la presión que Estados Unidos estaba intentando ejercer sobre el gobierno mexicano? Esa sería la única respuesta honesta, porque yo sí creo que podemos decirlo claramente. Estados Unidos dobló a Claudia Sheinbaum. No necesariamente porque haya habido una llamada en la que Donald Trump le haya dicho, haz esto. No, no, no necesitamos imaginar una película enorme. La presión puede funcionar de cualquier otra manera y funciona perfectamente contra gobiernos de izquierda que le dan una prioridad enorme a la supervivencia política sobre los principios que ellos quieren seguir. Funciona mediante aranceles que ponen en riesgo las exportaciones, los empleos que este gobierno está utilizando como propaganda. Funciona como investigaciones que señalan a los funcionarios de los políticos. Funciona mediante cancelaciones de visas que humillan públicamente a sus amigos. Funciona mediante solicitudes de extradición, señalando públicamente a los funcionarios. Pero sobre todo funciona cuando la presión deja de afectar solamente al gobierno y comienza a tocar personajes que son políticamente importantes para el movimiento. En el momento en el que tocaron a Andy, el problema dejó de ser abstracto, dejó de ser teoría y dejó de ser un discurso. Ya no era solamente una discusión sobre la soberanía de México, ya no era solamente una discusión sobre el narcotráfico, ya no era nada más sobre la DEA. La presión llegó hasta la familia política del expresidente López Obrador. Y entonces, curiosamente, la cooperación con Estados Unidos se volvió más visible. Solamente un ingenuo o un militante estúpido de Morena, un chairo apestoso, creería que es casualidad. Yo no lo creo. Yo creo que nadie que tenga un mínimo de honestidad intelectual lo pudiera creer. Y ya que estamos hablando de las contradicciones, hay otra que también merece ser señalada tan duramente como venga, porque durante mucho tiempo el gobierno presumió cifras enormes de detenidos. 50,000, 56,000, decenas de miles de personas. La propia presidenta ha hablado de más de 50,000 detenidos vinculados con delitos relacionados con delincuencia organizada. Pero el ciudadano común, las personas que estábamos viendo qué es lo que estaba ocurriendo, siempre nos preguntamos y nos seguimos preguntando, ¿en dónde carajos están? ¿Quiénes son? ¿Cuáles eran sus organizaciones? ¿Qué lugar ocupaban dentro de esas organizaciones? ¿Cuántos eran verdaderamente objetivos importantes? No solamente veladores, ¿cuántos fueron vinculados al proceso? ¿Y cuántos de ellos terminaron condenados? Porque una cosa es que vengan y te digan, es que detuvimos a 56,000 personas, pero otra muy diferente es demostrar que estás desmantelando la estructura del crimen organizado. Y este gobierno ha convertido las detenciones masivas en un show mediático. Vienen y te presentan cifras, pero ocultan los resultados reales. Presentan números falsos y no desmantelan las redes financieras. Presentan a los peones detenidos, pero están protegiendo a los que están a mero arriba. Y ahora de repente tenemos algo que antes parecía mucho menos frecuente. Hay fotografías, hay videos, hay operativos, hay presentaciones, hay detenciones, hay información compartida con Estados Unidos y tenemos funcionarios estadounidenses elogiando públicamente a Harfuch. Tenemos militares norteamericanos en terreno mexicano justamente cuando esto está ocurriendo. Y entonces nosotros tenemos derecho a sospechar y no solamente a sospechar, sino a afirmar que algo cambió.
Y mi hipótesis, lo que yo estoy pensando que esto es muy sencillo. Estados Unidos incrementó tanto la presión que hasta el gobierno mexicano tuvo que modificar su comportamiento. Porque una cosa es decir, México es soberano y aquí no interviene nadie, y otra muy distinta es decir, México es soberano, pero vamos a trabajar estrechamente con la DEA. Nos van a ayudar, miren, nos mandaron militares para contener el crimen organizado, aunque yo no quiera. Una cosa es decir, no necesitamos que Estados Unidos nos diga cómo combatir el crimen, y otra es tener el responsable mexicano de seguridad reunido con el director de la DEA en Argentina, intercambiando información y hablando públicamente de cooperación. Y eso no es necesariamente malo, no, para nada. De hecho, cooperar con Estados Unidos para combatir el crimen organizado puede ser precisamente lo que México necesita. Bueno, no México, los ciudadanos mexicanos, porque el gobierno ya sabemos que le valemos madre. El problema es la contradicción tan descarada, la hipocresía que sale desde el Estado, el cinismo de Claudia Sheinbaum y de todos los que hicieron el discurso antiestadounidense y lo utilizaron como una bandera política durante años. Porque durante años lo estuvieron utilizando. Se hablaba de soberanía, hablaban de independencia, de no permitir que los estadounidenses intervinieran en México. Acusaban a cualquiera que intentara criticar esa postura de vendepatrias o de agente del imperio. Pero ahora, cuando Washington está apretando económicamente, políticamente y personalmente a los cercanos al régimen, México está cooperando mucho más. Entonces, la pregunta probablemente no es si México debe cooperar con Estados Unidos. Claro que debe de hacerlo. La pregunta es por qué tuvo que llegar Estados Unidos a ejercer semejante presión para que el gobierno mexicano intensificara su cooperación. ¿Por qué la soberanía solamente la defienden con palabras cuando no hay un costo político que sea real para ellos, que no les afecte? ¿Por qué el gobierno de la 4T solamente reacciona cuando le tocan a sus cercanos, a los hijos del presidente? ¿Por qué ahora sí estamos viendo resultados visibles? Porque si el gobierno realmente estaba combatiendo el crimen organizado desde el principio, como ellos sostienen, entonces perfecto, que continúen, que publique los nombres, que publique las investigaciones, que explique cuáles organizaciones fueron desmanteladas, cuánto dinero se les confiscó. El verdadero, el verdadero combate, perdón por las interrupciones, debe ser la señal. El verdadero combate es el que llega al dinero, a los lavadores, a los empresarios que están prestando sus estructuras, a los funcionarios que protegen las operaciones, a los políticos que sirven de enlace, a las redes financieras, a los verdaderos jefes, a los que están a mero arriba. Porque detener peones es relativamente sencillo. Desmantelar la estructura es sumamente diferente. Y ahí es donde vamos a saber si realmente cambió la estrategia o si solamente cambiaron el nivel de presión que Washington está ejerciendo en México. Por eso yo sí sostengo que este gobierno merece ser criticado duramente. Y lo digo con todas las letras. Estados Unidos dobló al gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo dobló con presión económica, lo dobló con presión política, con presión diplomática, lo dobló con investigaciones, con cancelaciones de visas. Pero fue hasta que llegó la presión a Andy que el mensaje dejó de ser solamente para el gobierno. El mensaje llegó hasta la cuarta transformación, hasta Morena, hasta el mero corazón del movimiento. Y entonces ocurre algo que era difícil que nos imagináramos, aquellos que creyeron en el relato de una soberanía inquebrantable. El gobierno mexicano, que durante años hizo de la soberanía frente a Estados Unidos una bandera política, terminó estrechando la cooperación con Washington en materia de seguridad. Y quizá esa sea la ironía más grande de todo este sexenio. No fue Donald Trump el que necesitó cambiar su discurso, fue el gobierno mexicano el que tuvo que cambiar su comportamiento. El verdadero rostro de la cuarta transformación es un régimen que grita soberanía cuando le conviene dentro del país electoralmente, pero que se termina arrodillando cuando el costo político se vuelve personal.
Un gobierno que protege el discurso más que el territorio. Un gobierno que está utilizando el antiamericanismo como herramienta de movilización dentro de México, mientras está cediendo en los hechos cuando le aprietan, cuando le duele. Un gobierno que convierte la seguridad en un show de cifras, de presentaciones mediáticas, pero que solamente intensifica la cooperación de manera real cuando le tocan a la familia política del expresidente. Y eso no es digno. Eso es nada más la debilidad que tiene Claudia Sheinbaum, una debilidad que está disfrazada de principio. Eso es claudicación disfrazada de negociación. Es un Estado que le da mucha importancia a sobrevivir dentro del poder antes que la seguridad de los ciudadanos mexicanos, los mismos que habían jurado que iban a proteger. La soberanía que defiende este gobierno es una soberanía de cartón, se rompe fácilmente con aranceles, se dobla con una visa cancelada, una de un ciudadano que ni siquiera es político, y se acaba cuando la presión llega al mero círculo, al que les duele, ahí donde les toca el nervio. Y mientras tanto, el crimen organizado en México sigue operando, sigue controlando todos los territorios, sigue respondiendo con violencia cada vez que las fuerzas federales intentan un golpe. La Cuarta Transformación jamás enfrentó un narco con voluntad propia. Lo estuvo administrando, lo estuvo conteniendo de manera temporal, esperando que nunca ocurriera nada. Pero solamente cuando Washington decidió apretar de verdad, el gobierno de Sheinbaum decidió mostrar más cooperación. No por convicción, no por estrategia, solamente por el cálculo político, puro y duro. Y ahora alcanzamos a ver hasta dónde llega ese cambio. Porque si Estados Unidos realmente logró doblar al gobierno mexicano, entonces la pregunta que viene es todavía más importante. ¿Hasta dónde va a llegar esa presión? ¿Se va a quedar en detener a los operadores menores o finalmente vamos a ver que detengan a los que están arriba? Porque ahí sí podemos decir que algo cambió de verdad. No cuando haya más fotografías de detenidos con los pies volteados hacia el otro lado de su cuerpo, sino cuando veamos caer a los intocables. Y ese es el punto que este gobierno ha fallado, en el que este gobierno ha fallado de manera sistemática. Los intocables siguen siendo intocables. Las redes de protección siguen intactas. Las estructuras financieras siguen operando. La soberanía sigue siendo un discurso que utilizan únicamente cuando les conviene, pero que se guarda cuando les duele. Y ese es el legado de la Cuarta Transformación. Eso es lo que están construyendo en México. Un país en donde la soberanía se puede negociar, donde la seguridad la simulan, en donde el poder se protege a sí mismo antes que proteger a los ciudadanos. Estados Unidos no invadió a nadie, no necesitó hacerlo. Todos esos discursitos de que no, que yo voy a poner el pecho, todo eso se fue al carajo. Bastó con que Estados Unidos ejerciera la presión que cualquier potencia ejerce cuando tiene intereses en juego. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum, que tanto habló de dignidad, de independencia, terminó demostrando que su soberanía tiene un precio que se paga con aranceles, con visas, pero con la humillación de tener que cambiar el comportamiento solamente cuando le tocan a sus amigos, a los hijos del presidente. Y esa es la verdad, esa es una verdad durísima para la Cuarta Transformación y para todos los chairos idiotas. Esa es la crítica que este gobierno no quiere escuchar. Por eso nos quieren silenciar, por eso las listas, por eso los derechos de las audiencias que ya dijo Claudia Sheinbaum son para que no critiquemos al gobierno. Porque esa es la realidad que millones de mexicanos estamos viviendo. Un régimen que se dobla ante el gobierno exterior, mientras que dentro de México seguimos sangrando. Y seguimos sangrando como nunca.